Buenas tardes, mi nombre es Manuel Eduardo Ortiz Santos, con matrícula AL085712. Y como parte de mi proyecto integrador de la materia de estática, daré respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo explicas el teorema de los ejes paralelos en una situación de la vida diaria? Bueno, para empezar, debemos preguntarnos, ¿qué ocurre cuando el eje de rotación no pasa por el centro de masa, sino que pasa por otro eje? Pues el momento de inercia cambia. Hay que recordar que el momento de inercia depende de dónde se encuentre el eje de referencia o el eje de rotación. Para estos casos nos apoyamos en el teorema de los ejes paralelos, que también es conocido como el teorema de Steiner, que establece que el momento de inercia con respecto a ese nuevo eje de rotación va a ser igual al momento de inicio con respecto al centro de masa, más la masa del objeto que multiplica a la distancia de los ejes al cuadrado. ¿Dónde podemos encontrar esto en la vida diaria? Pues en la puerta de un automóvil o más común, en las puertas de la casa. ¿Cuál es el producto de la inercia? Y menciona un ejemplo cotidiano. El producto de la inercia es una medida de inercia rotacional o a la tendencia de un cuerpo a resistirse a un cambio de movimiento rotacional con respecto a un eje. Más concretamente, el momento de inercia es una magnitud escalar que refleja la distribución de las masas de un cuerpo o un sistema de partículas en rotación respecto al eje de giro. Entonces, bueno, tenemos que el momento de inercia solo depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro, pero recordemos que no depende de las fuerzas que intervienen en el cuerpo. Un ejemplo bien claro, tenemos una matraca, por ejemplo. Como tiene su eje lejos de su centro de masa, este se resiste a girar y toca darle más fuerte. Y contrario a esto sería si ese mismo eje estuviera en el centro, sería mucho más fácil girarlo, ¿no creen? Ahora bien, ¿cómo explicas la fricción dada en las vías de un ferrocarril y sus consecuencias al no ser consideradas? Pues es que si no hubiera fricción entre las ruedas y la vía, al encenderse el ferrocarril solo girarían las ruedas en su rueda motriz. Esto es porque la fricción realmente actúa para evitar o resistir el movimiento relativo entre esas superficies. Por tanto, si hay un par de torsión en las ruedas y el punto de contacto, no puede moverse con respecto al riel debido a la fricción estática. Y la única manera de que la rueda pueda girar es si el tren se mueve pues, con respecto y en relación con la rueda. Y finalmente, ¿por qué es importante la fricción en la construcción de diversos mecanismos? ¿Qué previene? Bueno, los mecanismos que generan fricción se estudian en estática debido a que realizan distintas funciones. Algunas veces funcionan como un bloqueo de movimiento y en otras ocasiones, bueno, pues contribuyen al movimiento en sí. Debemos recordar que un objeto comenzará a moverse cuando la fuerza aplicada sobre la fuerza máxima de fricción estática. Y bueno, también para esto deben de considerarse los materiales que se van a usar, debido a que como van a estar en contacto en todo momento, quizás puede ser que no se modifique su estructura, pero sí van a modificar su forma, ¿no? Y bueno, finalmente, muchas gracias por y adiós.